En esta ocasión nos acompaña Cristina Rosero Arteaga. Ella es asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, abogada y máster en Derechos Humanos. Ha trabajado por 7 años en organizaciones de sociedad civil enfocada en violencias basada en género y derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Cristina, por haber aceptado la invitación y por ser parte de este conversatorio, encuentro latinoamericano por el derecho al aborto como acto de justicia social. Te escuchamos, Cristina. Mil gracias, Emilia, y un saludo para ustedes desde Demos, que nos han hecho esta invitación tan generosa, y también al resto de compañeras de panel, a quienes siempre me da muchísimo gusto ver y encontrarnos en diferentes espacios. Pues desde Colombia, básicamente al hacer un recuento de cómo están las cosas, pues yo quiero partir de compartirles que como Centro de Derechos Reproductivos formamos parte de Causa Justa. Causa Justa es un movimiento conformado por más de 91 organizaciones y más de 134 activistas en toda Colombia que buscan la eliminación del delito de aborto del Código Penal. Este movimiento, que es amplio, es diverso y que se encuentra en diferentes regiones del país, centra sus esfuerzos no solamente en un cambio legal, sino también en una despenalización total del aborto en Colombia. Entonces, para contarles por qué el movimiento Causa Justa se ha puesto este objetivo y qué estamos haciendo al respecto, pues quería partir de contarles cómo está el contexto en Colombia. Para empezar, pues contarles que hace 15 años el movimiento de mujeres presentó una demanda que logró la despenalización del aborto en 3 circunstancias. Mediante una sentencia, que es la C-355 del 2006, la Corte Constitucional estableció que no se podía procesar penalmente a una mujer que aborte cuando existe el riesgo para la vida o su salud. Esto incluye cualquier tipo de afectación a salud mental que pueda provenir de un embarazo no deseado, y también cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, o cuando existe una incompatibilidad del feto con la vida extrauterina. Dentro de estos 15 años, desde el 2006 hasta la actualidad, la Corte Constitucional, tal como nos contaba también Rebeca, ha ido, en Colombia, la Corte ha ido reforzando la protección a estos derechos y ha ido avanzando en este reconocimiento. Entonces, en algunas sentencias posteriores ya empieza a reconocer las 3 causales como un derecho fundamental, es decir, que tiene un rango constitucional privilegiado dentro de Colombia. Estableció también una serie de obligaciones a cargo de las entidades prestadoras de salud, quienes están obligadas a prestar este servicio en todos los niveles de complejidad, en todo el territorio nacional, sin importar si se trata de una entidad laica o confesional. También estableció, por ejemplo, que no existe un máximo de límite gestacional para prestar el servicio dentro de las 3 causales, y le puso unos límites bien claros y específicos a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia solamente se puede ejercer de forma individual, no colectiva, ni tampoco institucionalmente, y el profesional o la profesional que la ejerce tiene una obligación de proveer o remitir de forma inmediata a otro profesional que sí pueda proveer el servicio dentro del espacio geográfico. Si en ese espacio geográfico no se cuenta con otro profesional, el profesional de la salud estaría obligado a prestar el servicio y no podría objetar conciencia en esos casos, básicamente porque se priorizan los derechos a la vida y la salud de las mujeres sobre la libertad de conciencia de los prestadores. Ahora, preguntándonos por qué el aborto legal es un asunto de justicia social, creo que aquí va mi primera respuesta a la pregunta que nos pusieron hoy en esta conversación. Y es que el contexto colombiano muestra precisamente por qué el aborto legal necesita necesita proveerse el acceso a todas las personas. Y es que a pesar de que los desarrollos de la Corte Constitucional en Colombia son muy positivos, son muy buenos y tienen un buen enfoque de género, 15 años después de estar trabajando en la implementación de esta sentencia, las organizaciones que conformamos el movimiento Causa Justa evidenciamos que la persistencia de la existencia del delito de aborto en el Código Penal por fuera de estas 3 causales es la principal barrera para poder acceder a la IVE como un derecho fundamental. Esta criminalización genera en la práctica un estigma que es persistente y que genera una serie de prejuicios en contra del aborto. Lo hace ver como algo reprochable, como algo indeseable, y esto se traduce en una serie de obstáculos que hacen muy difícil para las mujeres, en especial para aquellas más vulnerables, acceder a este servicio. Genera además una serie de dificultades que prestan para las personas que prestan estos servicios, porque también para ellos se genera la posibilidad de ser perseguidos penalmente si no identifican adecuadamente las causales,
lo que significa que también en muchos casos la libertad de profesión y oficio de estos profesionales de la salud también se ve comprometida. Para el movimiento Causa Justa es claro que el hecho de que el aborto sigue siendo un delito es la barrera más grande y que además esta dualidad hace que además las personas que necesitan el servicio con mayor urgencia y las personas más vulnerables sean quienes más tengan dificultades. Por un lado, porque la provisión de los servicios no necesariamente cuenta con la claridad suficiente de cómo están las causales, de qué manera deben configurarse, ni tampoco proveen la información adecuada. Y en segundo lugar, crea una desconfianza en las usuarias del sistema de salud porque no saben si al acudir a la entidad prestadora de salud, uno, les van a proveer la información correcta y en segundo lugar, no saben si van a ser denunciadas porque van a considerar que su caso no está dentro de las causales. Estos prejuicios y esta desinformación también genera una serie de fallas en el servicio que de hecho se han venido observando por las organizaciones que proveen acompañamiento a las mujeres que buscan este servicio. Y lo que se ha evidenciado es que muchas entidades de salud piden requisitos que no son necesarios, piden la autorización de terceros, aunque la Corte ha aclarado que no se necesita una autorización de ninguna persona por fuera de la mujer que desea acceder al servicio. Se pide la realización de juntas médicas cuando esto nunca está contemplado en la normativa. Se desconoce, por ejemplo, la voluntad de niñas y adolescentes si sus padres o sus tutores se oponen a la decisión, cuando la Corte ha dicho que la decisión de la niña es lo único importante al decidir estos casos, entre muchos otros puntos. Puede notarse además que quienes más tienen problemas con las barreras son las mujeres que viven en las zonas rurales, que están afectadas por el conflicto armado en Colombia, que tienen discapacidades, que son indígenas o afrodescendientes y en especial también las mujeres migrantes. Es decir, todas las mujeres que tradicionalmente son las más discriminadas y las que más enfrentan pobreza son precisamente aquellas que más barreras se encuentran en el servicio, precisamente porque no tienen acceso al sistema de salud, no les han provisto la información y todo esto suma para que finalmente la brecha contra ellas se vuelva cada vez más profunda. Esto significa que no solamente tenemos unas dificultades de cara a la prestación, sino que además creamos una serie de dificultades frente a quienes son las personas que proveen estos servicios. Muchos de ellos sienten miedo a ser perseguidos penalmente al atender estos casos, porque además no se enseña sobre las causales en las facultades de medicina, no se provee información sobre cómo es el marco legal, ni tampoco se forma a los profesionales de la salud para que puedan realizar una IVA en condiciones seguras. Esto hace que en la práctica muchas personas que podrían prestar el servicio y podrían proveer el procedimiento porque no están en contra de este, se declaran objetores para evitar el miedo a ser criminalizados. Y eso tiene un impacto directo en la disponibilidad de los servicios porque en muchas partes del país no se cuenta con los profesionales suficientes para proveer el servicio y los sistemas de vigilancia y control no son suficientemente fuertes para hacer que las entidades prestadoras de salud cumplan efectivamente con su obligación de tener este servicio disponible en todo el territorio nacional. Esto significa que, como una primera gran conclusión, el delito de aborto en Colombia no evita que los abortos sigan ocurriendo, los abortos continúan ocurriendo, pero ocurren de forma insegura y les afecta de forma más evidente las barreras a aquellas mujeres que tienen una condición de vulnerabilidad que de por sí ya enfrentan una serie de discriminaciones en la sociedad colombiana, que de por sí es una de las más desiguales de todo el continente. Y bueno, finalmente, una segunda razón que es muy importante para nosotros en esta reflexión como movimiento Causa Justa es también la forma en que se investiga y se condena el delito de aborto en Colombia. Básicamente porque está focalizada, es evidente cómo esta penalización se encuentra focalizada en especial en las niñas, adolescentes y mujeres con menos recursos que están principalmente en zonas rurales. Esto significa que nuevamente no solamente las barreras son las que más afectan a las mujeres más vulnerables, sino también la criminalización es la que más las persigue. Las cifras de la Fiscalía General de la Nación en Colombia muestran que el 97% de las mujeres y niñas criminalizadas por aborto han sido víctimas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, pertenecen a zonas rurales.
y casi el 30% de las mujeres que han sido perseguidas por este delito han sido antes víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar o lesiones personales, lo que significa que no se les protege, pero luego sí se les persigue si ellas intentan acceder a un aborto. Hay un informe reciente sobre la criminalización del aborto en Colombia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y nos muestra unas cifras realmente desgarradoras. Por un lado, borra el mito de que este es un delito que casi no se investiga o no se condena. Eso se tendía a decir en la opinión pública colombiana, pero la realidad es que existen más de 5.000 casos entre el 2006 y el 2019 de denuncias contra mujeres, niñas y adolescentes por el delito de aborto. Lo que es más interesante es que, contrario a lo que podría pensarse, la despenalización del 2006 no disminuyó la cantidad de abortos, la cantidad de denuncias en el sistema penal por aborto, sino que por el contrario hay un incremento exponencial de las denuncias después del 2006. En 2006 habían más o menos unas 199 denuncias en el año, mientras que para el 2008 ya eran 416 denuncias. Y a partir de ese incremento, el número de denuncias anuales se estabiliza en más o menos unas 400 al año, que es un número bastante alto y que muestra que, contrario a lo que debería haber ocurrido, no se disminuyeron las persecuciones por el delito de aborto con las 3 causales aprobadas por la Corte, sino que por el contrario, las entidades de fiscalía empezaron a investigar y a condenar más por este delito. Entre 2006 y 2019, 346 mujeres fueron condenadas en Colombia por el delito de aborto. Dentro de esas 346, al menos un 12,5% del total de los casos que fueron denunciados, investigados o judicializados corresponden a adolescentes entre los 14 y los 17 años. Pensando en una adolescente de 14 años, es altamente probable que, por ejemplo, haya sido víctima de violencia sexual, no haya tenido las herramientas para tomar una decisión frente al tema. Sin embargo, el Estado sí aparece para criminalizarla por el delito de aborto después de no haber sido capaz de prevenir la violencia sexual contra ellas. Y otro dato que nos parece muy preocupante es que casi la cuarta parte de las condenas, un 24% del total de condenas en Colombia, corresponden a las adolescentes de 14 a 17 años. Es decir, que las adolescentes y las niñas en Colombia son el principal foco donde la criminalización está teniendo un efecto. Y hay un dato además muy impresionante para nosotros y es que más del 70% de los casos que se inician por abortos consentidos corresponden a casos que fueron denunciados por los o las profesionales de la salud que tenían que atender a estas pacientes, lo que significa que está teniendo el Código Penal con esta regulación, está teniendo un efecto de desnaturalizar el rol de quienes prestan servicios de salud y en lugar de enfocarse en la protección de sus pacientes, se están volviendo en cierto modo los jueces de las acciones de sus pacientes, rompiendo el secreto profesional que además en Colombia tiene un rango constitucional. Finalmente, como para darles un dato más de cómo actúa la criminalización, también se muestra que el sistema penal es mucho más efectivo para condenar a las mujeres que buscaron un aborto consentido que para, por ejemplo, protegerlas de los delitos que usualmente son víctimas. En el caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, del total de denuncias, apenas un 1,4% de los casos resulta en una condena. En el caso del acceso carnal violento, por ejemplo, apenas un 3,38% llega a una condena, pero en el caso del aborto consentido, casi el 7,6% de los casos que son denunciados llegan a una condena. Es decir, el sistema es mucho más eficaz para perseguir a las mujeres que para proveerles protección. Y muy poquitos de los casos que se investigan y se condenan por aborto en Colombia se enfocan en las personas en clínicas de abortos inseguros, sino que se enfocan en las mujeres que tomaron la decisión. Incluso si las mujeres proveen la información sobre estas clínicas, el ente investigador no hace nada para perseguir a aquellos que están poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres a través de estos procedimientos en condiciones inseguras. Entonces, para concluir ampliamente sobre qué es lo que nos muestra este contexto, el delito de aborto no disminuye su práctica en Colombia, solamente lo vuelve inseguro. Y en segundo lugar, las dinámicas de cómo se criminaliza este delito y cómo se crean barreras contra el servicio muestran que solo perpetúan la discriminación contra las mujeres y las adolescentes de todos los sectores tradicionalmente más excluidos en la sociedad colombiana, que de por sí ya es muy desigual. Es por eso que nosotros como Movimiento Causa Justa interpusimos una demanda ante la Corte Constitucional en Colombia, buscando que la Corte declare inconstitucional el artículo 122 del Código Penal, que es el que establece el aborto. Esta demanda fue admitida en octubre del 2020
y en el momento nos encontramos a la espera de una decisión por parte de la Corte Constitucional que probablemente se tome cerca de noviembre del 2021. Para nosotros, por supuesto, no puede ser la única acción. Sabemos que vendrá un trabajo muy importante si llegamos a ganar esta demanda de implementación de esta sentencia, pero sí tenemos una consideración, y es que sin esta barrera del delito de aborto del Código Penal en el panorama, pues tendremos un panorama mucho mejor para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y para lograr que el derecho penal sea lo último que se utilice al hablar de aborto. Creemos que la regulación debería venir más bien sobre el servicio de salud, cómo debería proveerse, de qué manera debería proveerse este servicio, pero no con una amenaza penal de por medio, ni contra los profesionales de la salud, ni tampoco contra las mujeres, niñas y adolescentes que necesitan este servicio. Para nosotros, una regulación amplia en políticas de salud que contribuya a prevenir las muertes y complicaciones por abortos y el embarazo no deseado sería una mejor respuesta para todas estas dificultades. Para nosotros es muy importante que no solamente se consideren estos argumentos de salud pública, sino que también hemos puesto la conversación en el discurso público alrededor de cómo necesitamos ser consideradas ciudadanas de primera y no ciudadanas de segunda clase, como está ocurriendo en este momento, dado a que el hecho de que el derecho penal intervenga en la capacidad que tenemos para decidir sobre nuestra autonomía reproductiva nos muestra con claridad que no hay un valor para el proyecto de vida de las mujeres, niñas y adolescentes en Colombia, y que es necesario que se le devuelva el valor a ese proyecto de vida y que se pueda comprender que la autonomía y la libertad de las mujeres no debería estar mediada por una amenaza de cárcel, en especial tratándose de las mujeres más afectadas tanto por la criminalización como por las barreras a este punto. Para nosotros esto es un asunto de profunda igualdad y libertad, y hasta que no podamos eliminar el delito de aborto del Código Penal, muy seguramente no podremos considerarnos ciudadanas plenas dentro de este país. Entonces, como Movimiento Causa Justa, entre nuestras estrategias hemos no solamente presentado esta demanda, sino que además lo hemos acompañado de una estrategia de comunicaciones para que haya conversaciones amplias y un debate público alrededor del tema, que además cada vez nos muestra una opinión pública más favorable hacia una despenalización. Por ejemplo, una reciente encuesta de una firma encuestadora muy importante en Colombia nos mostró que más del 80% de personas no están de acuerdo o no les parece que las mujeres deberían ir a la cárcel por abortar, por ejemplo, y que cada vez las personas, en especial del sector más joven en Colombia, están más a favor de una despenalización total del aborto en Colombia. Eso nos muestra además que es necesario involucrar estas conversaciones alrededor de la Corte y que no solamente podríamos dejar esto en manos únicamente de los magistrados y magistradas de la Corte, sino que es necesario que la conversación sea mucho más amplia. Y finalmente, pues otra de las estrategias que estamos implementando para lograr ojalá una decisión favorable es también involucrar la movilización social. Ayer, el 28 de septiembre, fue un día muy especial para nosotras porque hubo movilizaciones muy grandes en Bogotá, con una participación muy nutrida de niñas, adolescentes y mujeres que estaban reclamando su derecho al acceso al aborto legal, y también porque lo vimos en muchas regiones del país, en varias de las ciudades principales y en muchos de los departamentos, donde también hubo plantones, hubo manifestaciones y en general hubo una serie de acciones que muestran que cada vez más hay un público más abierto a la despenalización del aborto y a comprender cómo este es un asunto de justicia social y es un asunto muy importante para todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en el país.